Perfecto. Bien. Buenas tardes con todos. Yo soy Miguel Ángel Murga, soy médico pediatra y neonatólogo. Hice la subespecialidad en el Hospital Carrión y actualmente trabajo en el Hospital Almenara. Bueno, la especialidad en Carrión, la subespecialidad en Almenara y me quedé trabajando acá en este hermoso hospital. Y la universidad me dio la oportunidad de exponer ante ustedes este tema, que en realidad termorregulación es de secundaria, ¿no? Que tenemos algo con la termodinámica, eso no se preocupen, acá no hay fórmulas, es básicamente un tema de revisión que es muy simple, pero ningún otro tema tiene, o son pocos los temas que tienen tanta importancia como este tema, termorregulación. Entonces vamos a empezar con la exposición. A ver. Ok, ¿qué es termorregulación? En realidad es un mecanismo de control fisiológico, ¿sí? Que poseemos todos por ser seres homeotérmicos, que esta capacidad, esta serie de mecanismos nos permite tener un ambiente térmico interno que es más o ¿Está menos... hablando el doctor? Porque no se le escucha. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí se le escucha, Juan Pablo. Tal vez es tu volumen. A ver, ¿escuchan? Este medio interno se mantiene casi constante a través de estos mecanismos. ¿Para qué? Para que la función celular sea óptima, ¿sí? Esa es una definición formal de esta guía, pero en palabras simples, un poquito más coloquial, la termorregulación es la habilidad para mantener un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor, cuyo objetivo sea que la temperatura permanezca en un rango que consideremos normal, ¿sí? Esa es una definición, un concepto básico. Entonces, si hablamos de esto, de temperatura normal, tenemos que hablar sobre producción de calor, que sería termogénesis, y pérdida de calor, que es la termólisis o termolisis, ¿sí? Entonces, estas tres partes implican preguntas. Uno, tenemos que conocer cuál es el valor normal de la temperatura en el recién nacido, cómo o cuáles son las fórmulas, las formas de producción de calor y cuáles o cómo son las formas de pérdida de calor, o termólisis. Entonces, empecemos por la primera. ¿Qué es una temperatura normal? ¿Cuáles son los valores estándar normales de temperatura? Pues la temperatura corporal normal es de 36.5 a 37 grados centígrados. ¿Ok? Define que se puede clasificar la hipotermia cuando es obviamente menos de 36.5. Si es entre 36 y 36.5 es hipotermia leve, que es estrés por temperatura. Si es entre 32 y 35.9 grados centígrados, vamos a llamarla hipotermia moderada. ¿Ok? Y si es acá, dentro de esta hipotermia moderada, está la hipotermia terapéutica. Doctor, pero es hipotermia. ¿También es tratamiento? Sí, pero eso ya lo van a ver más adelante cuando repasen un tema de asfixia neonatal o perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica, que lo van a ver más adelante seguramente en el desarrollo de sus charlas. No quiero profundizar en ese tema. E hipotermia severa cuando la temperatura es menos de 32 grados centígrados. Doctor, pero si me paso por arriba, más de 37,5, pues es hipertermia, ¿sí? ¿Por qué nos preocupa? Si bien entre 36.5 y 37.5 es el valor normal, ya cuando baja por esto hasta 36 es un motivo de preocupación, porque ya estoy estresando al bebé por frío. Si hay hipotermia moderada, es un gran peligro para el bebé, necesitamos calentarlo sí o sí, pero cuando hay hipotermia severa, esto es grave, chicos, esto es grave, necesita atención personalizada, urgente y especializada, y el recalentamiento es diferente, ¿ok? Doctor, pero no entiendo, o sea, ¿por qué tan importante es mantener al bebé en una temperatura óptima, entre 36.5 y 37.5? Entonces les presento acá dos estudios, uno más antiguo que el otro. El más antiguo, estamos hablando de hace 100 años, más de 100 años, donde Budin y Silverman vieron en bebés menos de 2 kilos, menos de 2.000 gramos, la temperatura de ingreso a la UCI neonatal. Miren, 2.000 gramos para nosotros, actualmente 2.000 gramos, 2 kilos, este bebé es grandote, para nosotros es súper grande, es un bebé muy bien manejado, ¿sí? Muy bien manejable. ¿Qué vieron? Que si el bebé ingresaba con una temperatura de menos de 32 grados centígrados, la mortalidad en aquel momento era tan alta como 98%. Si era una hipotermia moderada, era 90%. Y esta se reducía drásticamente si ingresaban con temperatura más de 35.
Luego, ese es un texto, lo puse acá porque se menciona siempre en el texto de reanimación de la Asociación Americana de Pediatría, que estos autores hicieron un trabajo similar, que vieron la temperatura de ingreso, pero miren, en más pequeños, en muy bajo pesos a nacer y extremadamente bajo pesos a nacer. ¿Qué encontraron en estos bebés que ingresaron a la UCI? Que por cada grado de temperatura por debajo de 36 grados centígrados, al momento que ingresan a la UCI, encontraban que la mortalidad aumentaba 28%. Es decir, si un bebé ingresa con 34 grados de temperatura, el aumento de mortalidad es más del 50%. Es enorme. Por eso nosotros tenemos que favorecer una termorregulación adecuada. Doctor, pero eso solamente pasa en Perú. En otros países no pasa, no, chicos. Este es un tema que se está desarrollando inclusive en nueva tecnología para poder controlar la temperatura. Este es un estudio hecho en 11 países europeos en prematuros menos de 32 semanas, ¿sí? Es un poco menos de 6.000 pacientes. ¿Qué encontraron? Verde esperanza, temperatura adecuada, temperatura óptima. Miren, en todos los países, salvo acá en Estonia, inclusive acá tiene un gran porcentaje, 25-30% que ingresaban en una temperatura no óptima. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, todavía hay mucho que estudiar y avanzar en termorregulación. Doctor, pero ya, ingresa y lo caliento y ya está. O sea, si sobrevive las 24 horas ya no necesita mortalidad. No, chicos. Esto comparó en ese mismo estudio la mortalidad en menos de 32 semanas si ingresaban menos de 35.5 grados centígrados al momento de ingreso a la UCI. ¿Qué encontraron? Que esta mortalidad se encontraba elevada inclusive entre los 7 a 28 días después del ingreso, después del nacimiento. Entonces, tan importante es la termorregulación, favorecer que estos bebés ingresen a la UCI neonatal en una temperatura adecuada, sí, es muy importante. Esto es el texto de hace unos 6 meses que ha salido, 5 meses, es el texto de reanimación, la Guía Internacional de Reanimación Neonatal en esta parte, y da medicina basada en evidencia. ¿Qué nos sugiere? Mantener la normotermia. La temperatura debe ser mantenida en el bebé entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si ingresa con hipotermia, se asocia a efectos adversos. Y por el contrario, si ingresa en hipertermia, en este caso lo define como temperatura más de 38 grados centígrados, se asocia a resultados adversos en recién nacidos. O sea, mantener la temperatura. Si está por debajo, efectos adversos. Si está así, encima, efectos también adversos. ¿Sí? Y en este estudio, en ecografía con pacientes que ingresaron con temperatura elevada, encontró que la temperatura elevada al ingreso encontraban anomalías importantes posteriores, con una probabilidad de una ecografía craneal normal que aumentó en un 48%, ingresada con hipertermia. Chicos, hay que mantener a toda costa, sobre todo en los bebés prematuros, extremos, temperatura adecuada, ¿sí? Ok. Punto número 1, valor de temperatura normal, resuelto. Punto número 2, ¿cómo yo mido la temperatura? Doctor, ¿puede ser rectal? Sí, puede ser rectal, pero no se recomienda de manera rutinaria o frecuente. Es decir, doctor, yo el paciente lo hospitalizo. Yo le voy a estar monitorizando la temperatura cada 2, cada 3, cada 4 horas, cada tiempo que yo programe. ¿Le voy a hacer temperatura rectal? No. No se recomienda para temperatura como manera rutinaria, ¿sí? No, no es que no se pueda hacer, no se recomienda. Existen casos, por ejemplo, cuando un bebé viene con fiebre en emergencia, temperatura de 38,5, pero ustedes sospechan de sobreabrigo, es decir, la mamá lo abriga, lo sobreabriga, le pone un montón, un pañal, una frazada y lo recontrabriga, y llega con fiebre entre comillas. Entonces ahí es un buen punto para tomar temperatura rectal, una buena indicación, porque la temperatura rectal no varía con el sobreabrigo, y ahí nos da una temperatura más fidedigna, ¿sí? 2, temperatura axilar, esta sí recomendamos para controles frecuentes, ¿ok? Inclusive en los bebés prematuros, cuando ingresan a la UCI, también les monitorizamos temperatura rectal como medida frecuente, es menos nociva. Pero también existe la temperatura de la medición de piel, que es el servocontrol. ¿Qué es eso, doctor? ¿Nunca han visto? Pues ya lo van a ver. Pídanle a los doctores que están rotando, lo que están pasando neonatología, que les muestren cómo es el servocontrol. Entonces les van a llevar a su cuna radiante y les van a mostrar este sensor.
Algunos tienen que ser en mantenimiento, tecnología requiere mantenimiento. El bebé está echadito, acá está el calefactor, ¿sí? Y este es el servocontrol. Este servocontrol se pone en la piel a la altura del hígado acá del bebé y se conecta acá a la máquina. Y la máquina automáticamente, si el bebé está muy frío, detecta la temperatura del bebé y enciende el calefactor, y empieza a abrigar al bebé. Y si el bebé, su temperatura pasa a los 37.5, la temperatura de este calefactor empieza a disminuir. Entonces, eso es servocontrolado y requiere de un sensor. Ojo, si el sensor lo pongo por acá, si el sensor se sale del bebé, si el sensor lo pongo en una zona un poco más fría, este calefactor no va a censar la temperatura del bebé, va a censar la temperatura de otra parte y puede calentar o enfriar mucho al bebé. Entonces, tiene que estar bien colocado, ¿sí? Toda tecnología tiene sus riesgos, pero hay que manejarla bien. Ok, primer punto resuelto. Vamos con el siguiente punto. ¿Cómo yo produzco calor? ¿Cómo el bebé produce calor? La termogénesis. Fácil. Hay dos formas. Una que es la reguladora, que es la obligatoria. Es decir, todos nosotros, ya van a estudiar en primer año, en segundo año en bioquímica, que todos nosotros tenemos un metabolismo basal. O cuando ingerimos alimentos, también tenemos la acción térmica de los alimentos. Eso yo no lo puedo controlar. Eso ya viene conmigo desde el nacimiento, con nosotros. Es una producción de calor obligatoria, no reguladora. Pero en caso nosotros nos exponemos a frío o necesitamos aumentar la temperatura, ya hay una producción reguladora o facultativa, en la cual se basa en termogénesis química, que es decir, yo consumo glucosa y oxígeno para producir calor. Y en los bebés también hay un metabolismo de la grasa parda, ¿sí? Que por estrés al frío empieza a metabolizarse esa grasa parda. Entonces, hay estrés por frío, ¿sí? Hay estrés por frío. Ustedes tienen frío, el bebé tiene frío. Se activan termorreceptores que están a nivel periférico en la piel. Estos termorreceptores envían mensajes al núcleo del hipotálamo que lo tienen ahí, pero también envían señales al tálamo. El tálamo envía señales a la corteza central que dice, cuando ustedes tocan, por ejemplo, una superficie, un hielo, ¡uy, qué frío! Entonces cuando dicen qué frío, ya tienen una percepción consciente. ¿Y qué hacen? O en la noche ustedes dicen, ¡uy, qué frío! ¿Qué hacen? Cambian su comportamiento, ¿no? O bien se ponen más actividad para aumentar calor, o bien se acurrucan, ¿no? Si están abridos en su cama, se hacen una bolita ahí, se acurrucan y recuerden esto, es actitud fetal. Yo he escuchado a varios pacientes, inclusive alumnos, me sorprende que un alumno diga posición fetal. Yo digo que este no es alumno de medicina. Es actitud fetal hasta donde yo recuerdo, hasta cuando estudié en pregrado. Si me estoy equivocando, por favor, corríjame, aprenderíamos juntos, ¿sí? Entonces, cambiamos de comportamiento. Pero el núcleo del hipotálamo aumenta la actividad simpática y produce escalofríos. ¿Por qué es tan celeste, doctor? Si acá también estaba celeste, los bebés prematuros, como que ese cambio de comportamiento no pueden acurrucarse por el tono disminuido. No hay mayor incremento de movimiento. Igual acá, los escalofríos no están bien desarrollados en los bebés prematuros o en los recién nacidos. Disminución de la sudoración, chicos. Las glándulas sudoríparas no están en tanta distribución como en los adultos, en los recién nacidos. Y la vasoconstricción periférica, sobre todo en los prematuros, no está bien desarrollada. Entonces, todos estos cambios que en un adulto se dan, en un recién nacido, sobre todo prematuro, no están bien desarrollados. Pero sí hay un factor que es un cambio hormonal que libera T4, T3 y finalmente una proteína que es la termogenina. Esta termogenina actúa sobre el tejido adiposo, también la norepinefrina actúa sobre el tejido adiposo, y hay un círculo acá que activa aún más esta liberación de T3. ¿Y qué hace esta termogenina finalmente en el tejido adiposo y la norepinefrina? Hacen que se desacople la mitocondria. Recuerdan que llega la glucosita a la mitocondria, a través de una serie de procesos de ciclo de Krebs, se produce energía. Una pequeña parte produce calor, pero la otra parte va a producción de ATP. Eso está acoplado, todo ese ciclo está acoplado. Pero esta termogenina hace que ese ciclo se desacople y toda esa energía ya no se vaya a la producción de ATP, se vaya a la producción de calor. Y como se produce calor,
contrarresta el estrés por frío, ¿sí? Hasta ahí espero que se haya quedado claro. Entonces, ¿pero eso qué implica? Que toda mi energía la voy a usar a producir calor. Ok, tenemos facultativos y no facultativos para pérdida de calor, ¿sí? Obligatorias o facultativas, ¿sí? En el recién nacido ya vimos que la disminución de la sudoración, escalofrío, vasoconstricción periférica no están bien desarrollados. ¿Qué le queda? La grasa parda. En el recién nacido existe la grasa parda que se encuentra en el cuello, mediastino posterior, zona interescapular, acá, y en la zona perirenal, alrededor de las glándulas suprarrenales. Esta grasa parda aparece alrededor de las 25 semanas en el fetito. ¿Cuál es la importancia de esto? Si el bebé, por ejemplo, aparece a las 25 semanas y va acumulando grasa parda hasta las 40 semanas, más sigue acumulando, si nace prematuro con 26, 27 semanas, ¿habrá acumulado grasa parda? La respuesta es obvia, no. Entonces tiene menos capacidad de producir calor y por lo tanto no va a regular bien temperatura. Este tejido de la grasa parda se caracteriza por estar muy vascularizado y muy inervado. ¿Recuerdan que la noradrenalina también llegaba ahí? ¿Sí? Ok, vamos con puntos. ¿Qué nos queda? Pérdida de calor. ¿Cómo un bebé pierde calor? 4 mecanismos. O bien, cuando ustedes se van a dormir, su cama está fría, en invierno, hay frío. O bien, si abren la puerta, ¿no? Pasa aire y los enfría. O bien, si están mojados, húmedos, pierden calor. O bien, si el ambiente, las paredes están frías, pierden calor. Son 4 mecanismos de pérdida de calor. Vamos a revisarlos uno por uno. El primer mecanismo es conducción. Repito nuevamente, conducción con D de directo. Conducción con D de directo. Significa que esta pérdida de calor se produce cuando el bebé está en contacto, nuevamente, directo, D de directo, D de conducción, con objetos fríos. ¿Ok? Entonces, si pierde calor cuando yo pongo al bebé con objetos fríos, ¿cómo prevengo? Si yo voy a recibir en la cuna radiante al bebé, pues lo precaliento, al menos 30 minutos antes, ¿no? Si yo voy a pesar, y la alumna que subió a sala de operaciones para atender a ese bebé que rotó conmigo ayer, vio que cometió un error la enfermera y en conclusión todos cometimos el error. No cubrió la superficie de la báscula para pesar al bebé, ¿sí? Entonces ahí también pierde calor, si no calentó eso. Y obviamente, cambios de pañal. Si el pañal está mojado, obviamente pierde más calor porque se enfría eso. Doctor, pero si está mojado no se da evaporación. Sí, pueden haber varias formas de perder de calor. Pero si la orina sale, se enfría, está en contacto directo con el bebé, también pierde calor. La siguiente es convección. En los tiempos antiguos se decía B chica, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Actualmente mi sobrinito de primaria me corrigió y dice V. Ya no dice B chica, vas. V. ¿Con V de qué? De viento. Convección con V de viento. Es decir, el viento es un flujo de aire, pero también puede haber flujo de agua. ¿Sí? Agua, o sea, bañarlo. Cuando aire frío, un flujo de aire frío, circula alrededor del bebé, pierde calor. Obviamente, ¿cómo yo evito esto? Pues el ambiente tiene que estar caliente en sala de parto o una temperatura adecuada, no necesariamente caliente. Protejo que este flujo caiga, por ejemplo, en la cabecita del bebé, le pongo un gorrito, ¿ok? Con la alumna que vimos ayer, siempre bueno, estamos ingresando a una nueva sala de operaciones que yo nunca he ingresado. Ha habido problemas en nuestra sala de operaciones, se están remodelando y nos han designado otra sala de operaciones que es en otro lugar donde no conozco dónde apagar el aire acondicionado, inclusive todavía no sabíamos. Entonces el aire acondicionado estaba encendido y no sabía. Ya para la siguiente cirugía, lamentablemente no, la alumna no estaba ahí. Ya encontré dónde se apaga el aire acondicionado y pedí al anestesiólogo y le solicité también a la enfermera. Las enfermeras nos ayudan bastante que apaguen el aire acondicionado, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya flujo de aire frío. Si está en una incubadora, pues cierro las ventanitas, mantengo las ventanillas cerradas, ¿sí?
y si tiene alguna fuente de oxígeno de flujo a través de las fosas nasales, el tubo endotraqueal, que también el flujo de aire que va hacia los pulmones, lo caliento y lo humidifico. ¿Ok? Si va a recibir oxígeno. Evaporación. Acá no necesitan, creo que no necesitan nemotecnia, ¿no? Si un paciente está mojado, está húmedo, ¿ok? Esa superficie caliente empieza a evaporar el agua que está en su cuerpo y por lo tanto pierde calor. Y sobre todo si hay aire seco. ¿Cómo prevengo? Obviamente, seco al bebé rápidamente. Recuerden a los alumnos que les enseñé, case, case, ya lo van a aprender en la atención inmediata. Case, case, la nemotecnia. Calor, secado, cabeza, que es posición de vías aéreas, y secreciones y estimulación. Nemotecnia simple. Sequen al bebé, ¿sí? No lo bañen, no lo bañen, porque humedad también significa que puede evaporar. Eso se puede retrasar 24 horas. Al grupo de Amenal les envié la guía de atención inmediata recién nacido, publicada en 2024 de MINSA. Está libre, lo busquen en internet, en Google, lo googlean rápido, sino directamente del portal de MINSA. Descarguen y leanlo. También hace esta recomendación. Cambien rápidamente. Si se moja la cama, cámbienla, obviamente. Doctor, pero ahí también dice calentar y humidificar la mezcla de oxígeno. ¿No era también en la recomendación anterior? Sí, puede haber. Si el flujo de aire es caliente, perfecto, no pierdo calor por aire, por flujo. Pero si está seco, también mis fosas nasales lo va a secar, o mis vías aéreas lo va a secar. Por lo tanto, si doy oxigenoterapia, independiente sea invasiva o no invasiva, tengo que calentarla y humidificarla. No puedo darlo seco. Y finalmente, radiación. Recuerda, esto me hace acordar a nuestros abuelitos. Bueno, no sé si sus abuelitos usaban esa frase, o sus mamás, o alguien que ustedes conozcan. Abrígate, te va a pasar el frío. Sabia deducción de nuestra abuelita, que usaban su medicina basada en la experiencia. Muy sabios. Pero luego comprendemos ya como médicos que no nos pasa el frío, sino que nosotros como cuerpos calientes, como agentes calientes, irradiamos calor hacia una parte fría. Ustedes cuando, por ejemplo, hace frío y ponen en una luna cuando está ya invierno, no sé, ponen su mano cerca a una ventana, a un vidrio. Ustedes van a decir, uy, está frío. No lo han tocado, no lo han tocado, pero ya sienten frío, ¿sí? Que es la ausencia de calor, la ausencia de energía. Entonces, cuando un bebé está cerca de un objeto frío, pero no en contacto directo, el bebé irradia calor pierde calor hacia ese objeto frío. ¿Cómo prevenimos esto? Pues igual, miren, mismo mecanismo. Mantener caliente la sala de partos, ¿ok? La habitación del bebé, inclusive si el bebé está en incubadora, ¿ok? ¿Por qué? Porque enfría las paredes de la incubadora. Mantener el bebé alejado de ventanas y paredes frías, especialmente si está en cervocuna, en la cuna radiante que le mostré. Y utilizar las incubadoras de doble pared. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de pérdida de calor? Ya los explicamos. ¿Y qué recomiendan? ¿En qué temperatura debe estar ese ambiente, ese cuarto que nos dice? Pues lean la guía del 2024 que les envía a los alumnos, la pueden conseguir o pídenle a Victoria que les pase. El Ministerio de Salud que dice, mantén la temperatura del cuartito entre 24 a 26 grados centígrados. Parece baja, chicos, pero es calientito, ¿ah? ¿El problema cuál es? Que el cirujano, por ejemplo, si es una cesárea, el cirujano, el ginecobstetra, está en un estado de estrés, está en sus manos el juego de la vida de dos personas, la mamá y el bebé, de la diada. Ese estrés también hace que sude y tener un ambiente caliente también sofoca a veces al cirujano, también hay que obtenerlo, hay que comprenderlo, pero apagamos todo rápidamente, el bebé, sacan al bebé, lo secamos, lo abrigamos, lo ponemos en contacto, lo abrigamos correctamente y podemos tal vez prender el aire acondicionado, pero ya atendiendo al bebé y eso toma unos cuantos minutos nada más, ¿no? Existe el texto de reanimación neonatal que también para quienes está gratuito, por ahí lo he visto. ¿Qué dice esto? Temperatura ambiental entre 23 y 25 grados centígrados. Pero también existe la Asociación Europea. ¿Qué recomienda? Igual, 23 a 25 grados centígrados. Pero, en menores de 28 semanas, recomienda tener la temperatura más de 25 grados centígrados.
No se hagan problemas, chicos. Yo les voy a tomar esto. ¿Cuál es la temperatura recomendada? Según el Ministerio de Salud, 24 a 26 grados centígrados la temperatura. Eso se lo digo, ya les liberé una pregunta del examen, tal vez. Y si se quedan al final, les voy a liberar una pregunta también del examen, ya que es fácil, pero van a ver. Ok, doctor, pero ¿mediante qué mecanismo perdemos más calor? Radiación, convección, evaporación, conducción. Chicos, eso depende. Usualmente, depende de la temperatura ambiental. Usualmente la mayor forma de pérdida de calor es a través de radiación en estas temperaturas. Pero cuando el ambiente se pone un poquito más caliente, 36 grados ya es bastante caliente, pasa a ser la evaporación la siguiente pérdida de calor. ¿Sí? De manera general, radiación. Ok, doctor, pero ¿por qué ponemos la cabecita, abrigamos la cabecita del bebé, la cubrimos con un gorrito? Es un esenciales por la superficie relativa. Si ven acá, el adulto tiene menos superficie relativa en comparación del peso. No entiendo, doctor, explíqueme. Perfecto. Forma práctica. Su mamá, cuando tiene un bebé, o no sé si han visto si su tía, sancocha un huevito para su niño, ¿sí? Sancocha un huevito, lo pela. ¿Qué hace para que se enfríe más rápido? Lo corta en 4 partes, ¿no? Y ¡pum! Se abren las partes. Comparemos. Un huevito lo pelan y lo dejan ahí sin cortar, y otro huevito que está cortado, pelado y cortado. ¿Cuál se enfría más rápido? Ambos tienen el mismo peso, ¿no? Pero ¿cuál se enfría más rápido? El huevito o paquita, lo que quieran, que está cortado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si bien tienen el mismo peso, la superficie que está en contacto con el medio ambiente, que es más frío, es mucho mayor en el huevito que está cortado. Por eso pierde calor más rápidamente. Igual, un bebé prematuro tiene la superficie corporal en comparación de su peso es mucho mayor que un adulto. Por eso pierde rápidamente calor. Entonces, el sufrimiento por frío tiene varias consecuencias. Uno, para mantener la temperatura va a consumir oxígeno. Este consumo de oxígeno va a provocar hipoxia y la hipoxia acidosis. Obviamente, van a consumir glucosa. El consumo de glucosa produce liberación de ácido láctico que favorece la acidosis. Y también el consumo de glucosa que puede conseguir hipoglicemia. Esto tiene que compensar con un aumento para aumento de consumo de oxígeno tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Es por eso que ustedes van a ver, cuando estén llevando neonatología, nace un bebé y está con un poquito de estrés, lo que dice el médico que dice, abrígalo, y vamos a ver cómo va. Y lo abrigan y cede el estrés, porque la temperatura baja, ¿sí? Hace que el bebé consuma más oxígeno y parezca que tenga estrés. Es que no lo estamos acomodando bien, abrigando bien. También produce la disminución de la producción de surfactante, el colapso alveolar, y esto podría abrir el conducto arterioso, y obviamente la disminución de surfactante produce más distrés respiratorio, mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de glucosa para compensar el distrés. Es un círculo vicioso. Bien, ¿quiénes tienen mayor riesgo de hipotermia, chicos? Los prematuros y pequeños para edad gestacional, aquellos que requieren reanimación RCP prolongada, aquellos que requieren transporte, que tengan algún defecto de pared abdominal o tubo neural o alteración neurológica. Vamos explicando. ¿Por qué un prematuro o pequeño para edad gestacional? Permítame ver la hora. Uy, estamos justo a tope. La cabecita es relativamente más grande que el cuerpo, tiene mayor superficie expuesta. Mayor superficie en comparación con el peso. Su piel es delgada y madura, no tiene ese tejido, esa grasa subcutánea aislante, ¿sí? ¿Y qué quedamos? Que dijimos que la habilidad para vasoconstricción periférica es menor. La grasa parda está disminuida y obviamente el tono muscular es débil. No pueden mantener la posición. Un prematuro extremo, por ejemplo, no puede poner esa posición, esa actitud fetal, no posición fetal, actitud fetal, ¿no? Ellos extienden su superficie, ¿sí? Aquellos que requieren RCP, ¿qué pasa con ellos? Ellos que requieren RCP prolongada, hay un mayor requerimiento de oxígeno para metabolizar la grasa parda. Sí, el paciente puede estar hipóxico. Esto es como está el bebé, con los brazos extendidos. Los cobertores, existe la mayor probabilidad de que pueden estar fríos. Nuestras manos pueden estar frías. Los equipos que tocan al bebé pueden estar más fríos.
vamos a administrar oxígeno, tal vez estén más fríos. Entonces hay un mayor riesgo de que este bebé disminuya la temperatura. Los que requieren transporte van a estar en sala de partos, van a pasar a UCI en transporte, eso implica cambio de medios, ¿sí? Aquellos que tienen problemas respiratorios, cardíacos, que requieran ser transportados, vamos a pasar de un ambiente a otro, de varios ambientes. Y eso genera mayor riesgo, ¿sí? De exposición a diferentes ambientes y humedades. Mayor riesgo de hipotermia. Defectos de pared. Esto es un onfalocele, una gastrosquisis. Esto debe perder en calor y se evapora rápidamente. Este paciente, ¿saben con cuánto yo lo voy a hidratar a este bebé? Como si fuera un gran quemado. Doctor, tanta agua pierde y tanta agua evapora, sí, evapora un montón y hay pérdida de calor enorme, ¿sí? Igual acá hay mayor disposición de superficie corporal acá, ¿sí? Igual acá, entonces pierde más temperatura. Y alteración neurológica, si está sedado, el bebé no va a hacer esto, va a estar planchado y extendido, hipotónico, mayor superficie. ¿Cómo evito el estrés por frío? Manteniendo el metabolismo basal, generando un ambiente térmico en el cual no necesita consumir energías para mantener su temperatura, solamente mantenerse en un metabolismo basal, ¿sí? Que no tenga que producir más calor para mantener su temperatura. ¿Qué significa esto? Esto tiene un nombre, mantener al bebé en una zona térmica neutral o zona de confort, ¿sí? Esto es la zona de confort. Acá, esta temperatura o zona, el rango de temperatura en la cual el bebé, las condiciones térmicas son las mejores para un consumo mínimo de oxígeno. ¿Ok? Estas temperaturas, estas condiciones van a permitir que las demandas metabólicas sean las mínimas. ¿Ok? Si esta temperatura yo enfrío mucho al bebé, el bebé va a pasar por estrés y finalmente va a aumentar el consumo de oxígeno, se van a desabastecer de glucosa, de energía que tiene el bebé, pérdida de conciencia, disminución de respiración, disminución de frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial y la muerte. Es muy peligroso, chicos. La OMS da una cadena de calor. A ver, permítanme la hora. Tenemos 10 minutitos, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Sala de partos caliente. Secado inmediato del bebé. Contacto piel a piel, que es fundamental, sobre todo en los partos vaginales. ¿En cesárea se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lactancia materna que promueve contacto directo con la mamá. No lo bañen inmediatamente, retrasen el baño al menos 24 horas. Hay unas indicaciones, según la norma de atención que deben leer para baño del bebé, sí, hay indicaciones. Por ejemplo, hijo de madre con VIH. Ropa adecuada, previamente calentada. La relación madre-hijo no se debe perder, tiene que estar juntos. Adecuado transporte neonatal y reanimación adecuada. Todos estos pasos no sirven si el personal que atiende al bebé no está formado y sensibilizado en esto. Ustedes no van a hacer lo que no saben. Por eso todos tienen que orientarlos y por eso la importancia de esta charla. Tan importante, ya me la estoy creyendo, doctor, que es importante. Sí, sí. El texto de reanimación neonatal habla una parte de un capítulo sobre reanimación y la termorregulación. Y es más, esta guía, que es la guía europea, que ha sido traducido por, gracias a uno de los doctores, la guía europea está libre, pueden verla. Ese es el algoritmo europeo de reanimación. ¿Qué dice acá? En toda la extensión del algoritmo de reanimación neonatal, mantenga una temperatura normal. ¿Sí? Conclusiones, chicos, conclusiones y ya finalmente para 5 minutos para acabar, para respuestas, preguntas y respuestas. La temperatura corporal normal es de 36.5 a 37 grados centígrados. Se debe evitar la hipotermia y la hipertermia. Los neonatos son más susceptibles a no regular la temperatura, especialmente los prematuros. Y ya vimos que hay otros, como los que requieren reanimación prolongada, los que tienen alguna malformación, como onfalocele, gastrosquisis, ¿no? Mielomeningocele. Los mecanismos de pérdida de calor son 4: radiación, evaporación, conducción y convección. Y nuestros esfuerzos deben ser suficientes para mantener al paciente en un ambiente térmico neutro. ¿Sí? Gracias, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado en duda?
algún Doctor, intervalo. Dime. yo, por ejemplo, no entiendo mucho lo de la superficie corporal porque en mi lógica un prematuro es más chiquito que un adulto. Entonces, esa parte me confunde, que usted dice que el prematuro tiene más superficie corporal que un adulto. Esa parte me la podría explicar. Claro. Por ejemplo, la cantidad de piel, la extensión de la piel. A ver, acá está. En un adulto, si yo comparo por cada kilo de peso la cantidad de área que tengo en centímetros, yo divido. Si yo fuera capaz de medir el área de su área, por ejemplo, superficie corporal, esto me va a salir aproximadamente 250. ¿Sí? 250. ¿Ok? Pero en un recién nacido prematuro, si yo dividiera la superficie en comparación de su peso, por ejemplo, si yo divido entre 0,5, ¿qué va a pasar con la superficie corporal? Si yo divido, por ejemplo, 10 soles entre 0,5, ¿qué me va a resultar? A ver, dividan. La 10 mitad, soles. ¿no? ¿Cuánto? La mitad, ¿no? No, Se hace el doble, doctor. se hace el doble, ¿no? Porque es un medio. Pasa a multiplicar, se hace 20. Si yo divido entre 0,25 más chiquito, 10 soles, entre 0,25, estoy bajando el peso. Estoy manteniendo la superficie, pero estoy bajando el peso. ¿Cuánto sale? 40. 40. Mientras más pequeño, aparentemente es la misma cantidad de piel, pero mientras más pequeño, es mayor la relación de superficie corporal en comparación del peso. ¿Ok? Es como el huevito. El huevito. Yo corto el huevito, tengo mayor superficie, pero es el mismo peso. A veces es un poco lógico, pero creo que con la fórmula que les he explicado sea un poquito más comprensible. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta, por ejemplo, respecto a lo que mencionó de diferir el baño, ¿hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo de días que haya que esperar para lo del baño? No. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? 24 horas. Acá se lo pongo. 24 horas. Es recomendable esperar 24 horas después del nacimiento. ¿Ustedes creen que está sucio el líquido amniótico? Ha vivido infectado 9 meses entonces. Difieran el baño, déjenlo ahí. ¿Para qué lo bañan? Hay indicaciones de baño. Se los dejo de tarea, ya, para que lo bañe. ¿Sí? Doctor, pero si se manchó el piecito con ese de la mamá. Ya, ahí discutible, ¿ah? Yo lo pondría y ya después. Y si la mamá tiene VIH, se lo dejo de tarea. Ah, y esa tarea tal vez lo ponga en el examen, a ver. ¿Otra pregunta? Bien, doctores, son 3:26. Damos por terminado la clase para que no interrumpir con la clase de la siguiente ponente. Nos vemos mañana a la misma hora para la charla de lactancia materna, que es simple, pero muy importante también. Nos vemos, doctores. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias,